formando el carácter de Cristo. Ya hemos ido explicando qué es carácter en las Sagradas Escrituras, qué es el carácter de Cristo en las Sagradas Escrituras, y vamos en el punto de cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida. Ya vimos qué es carácter, ya vimos, ¿no?, esas verdades de que las Escrituras nos hablan que el carácter de Cristo es el Espíritu de Cristo con su fruto. El carácter de Cristo es la mente de Cristo con su palabra revelada. El carácter de Cristo es la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo, el mensaje del reino. Y veíamos que el carácter de Cristo es el vestido de Cristo, su identidad, su imagen, su semejanza en nosotros. El tema que vamos a desarrollar esta mañana, que parte de él hemos estado tocando programas anteriores, es, bueno, ¿y cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida? Yo quiero que Filipenses 4:19, Gálatas 4:19 sea una realidad en mi vida. Gálatas 4:19 dice las Escrituras: por quienes os vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo creo que esa es la meta de todo ministro, de todo líder, de todo hombre y toda mujer que ama a Dios, es que el carácter de Cristo se forme en él. Entonces, en este punto de cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida, vamos a hablar de cuatro verdades, y la primera ya la hemos tocado, o sea que vamos a solo dar un repaso sencillo. 4 verdades para que el carácter de Cristo se forme en mi vida. 4 verdades. La primera es entrando a Cristo. Ya hemos tocado este tema, entrando a Cristo. Entrando a Cristo tiene que ver con hacerme uno con Cristo. Cuando yo me hago uno con Él empieza a tomar control de mi vida y Él se empieza a formar en mi vida. Segundo, es por la revelación de Cristo. Por la revelación de Cristo. Después de que yo me hago uno con Cristo, 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya me hago uno con el Señor. Esto habla de esa unión espiritual eterna que cuando nosotros nos reconciliamos con Dios en Cristo, el Espíritu Santo nos sella, el Espíritu Santo nos regenera, el Espíritu Santo produce en nosotros un nuevo nacimiento. Es el espiritual cuando me hago uno con Cristo. Segunda verdad para que el carácter de Cristo se forme en mi vida es por la revelación de Cristo. Entonces ya después de hacerme uno con Cristo, Él se empieza a revelar, a manifestar, a dar a conocer. Empiezo a conocer a Cristo y al conocer a Cristo, ese conocimiento que es más que una información, que es una revelación, una palabra viva, una palabra verdadera, una palabra eficaz, empieza a formar ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros. La tercera verdad está en relación con la segunda, y es que el carácter de Cristo se forma en mí por la revelación de Cristo, pero en las Sagradas Escrituras, en su palabra. O sea, Cristo solo se revela por su palabra. Eso dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Cuando Pablo le escribía a los Gálatas, les decía: si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio, y el que os hemos dicho sea anatema. Entonces, Cristo solo se revela es por su palabra, por las Sagradas Escrituras, por una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Y la cuarta verdad para que el carácter de Cristo se forme en mi vida es por los procesos o las pruebas que Dios, que el Señor Jesucristo me permite vivir. Me permite vivir procesos y pruebas. Entonces son 4 verdades para que el carácter de Cristo se forme en mi vida, que debe ser la meta de todo ministro, todo líder, todo cristiano. Antes de pensar uno en otras cosas y en fin, naturales o terrenales,
Yo creo que la prioridad del Evangelio es que el carácter de Cristo se forme en nosotros, que la imagen de Dios en nosotros sea restaurada por esa palabra verdadera. Vamos a desarrollar a partir del segundo punto, porque ya vimos el primero, entro a Cristo. Segundo, Cristo se empieza a revelar. Ya cuando yo entro a Cristo, me hago uno con Él, a través de su señorío, Cristo de su reino, empieza a revelarse por su palabra, por su palabra. Vamos a mirar algunas verdades. O sea, Cristo se revela y Él se revela que Él es esa palabra viva. Dice Juan capítulo 1, verso 1 al 4 y verso 14 que Él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. O sea, Cristo empieza a revelar que Él es la palabra. Él es el Antiguo Testamento en sombras, en símbolos, en figuras, en teofanías, en profecías. Pero también Cristo se empieza a revelar que Él es el Nuevo Testamento, que Él es el nuevo pacto. ¿En qué? En el cumplimiento, en la realidad espiritual de todas las cosas, en el reino. Y Él se empieza a revelar es por su palabra. Cada libro de la Biblia tiene una revelación de Cristo muy profunda. Él es esa palabra viva. Él es esa palabra que dice Hebreos 4:12, viva y eficaz. Cristo es la palabra viva. El logos, la palabra, el verbo que se hizo carne. Y Cristo es la palabra eficaz porque es una palabra que llega a la necesidad profunda y primordial del ser humano, que es la espiritual. Luego en ese orden toca la parte natural o emocional y la parte física. El Evangelio y el mensaje de Cristo es integral, integral. Cristo a través de su palabra se revela como el nombre que es sobre todo nombre. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras en Filipenses capítulo 2, verso 11. Cristo se empieza a revelar por las Escrituras cuál es el modelo para entrar a Él. Y empieza a destapar que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que hay que confesarlo como Señor, que hay que entrar con Él. Él es la puerta angosta, quiere decir que ahí entramos es como llegamos a esta tierra. Y empieza uno a entender por las Escrituras muchas verdades. Cristo se revela como el reino en la confesión de Pedro, en la predicación del Evangelio. El reino está en vosotros, Él es el rey que trajo el reino de Dios. Pero aparte de todas estas verdades, Él se sigue revelando en su muerte, en su resurrección. Pero vamos a hablar en el punto número 2 de una revelación de Cristo muy necesaria, muy importante. Y es la revelación de Cristo como Señor, como Señor. Ya Cristo revelado como el Señor de nuestras vidas. Estamos hablando de carácter, y para que el carácter de Cristo se forme en uno, primero tengo que entrar a Él, hacerme uno con Él. Y segundo, Él se me revela y me muestra muchas verdades de su palabra, pero aquí hay una clave, y es la revelación de Cristo como el Señor, como el Señor, como el Rey, como el que tiene control de mi vida. Entonces, hoy nos vamos a centrar en ese segundo punto hasta donde podamos avanzar hablando de la revelación de Cristo. Es que si Cristo no es mi Señor, yo no estoy en Él. Es que si Cristo no es mi Señor, el carácter de Él no se va a formar en mi vida. Porque vamos a mirar por las Escrituras tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, buscando un equilibrio, porque 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces el tema de hoy es la revelación de Cristo, pero como Señor. Ya hablé algunas verdades, que Él se reveló que es el nombre sobre todo nombre, reveló su muerte, su resurrección, su victoria, su gloria, reveló su reino, no reveló su única entrada a Él, pero vamos a hablar de la revelación de Señor. En el Antiguo Testamento, la palabra Señor viene del hebreo Adonai, que significa Señor, soberano,
amo y dueño. Estos son algunos significados de la palabra Señor en el hebreo. La palabra Señor aparece desde Génesis hasta Malaquías, en todos los libros del Antiguo Testamento. Aparece la palabra hebrea Adonai, que significa el Señor, el soberano, el amo, el dueño, el Dios del universo, el que tiene control. Todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento y en el Antiguo Pacto, que es el mismo significado, reconocieron a Dios como el Señor, como el Señor. Todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Porque la única manera de tener una relación verdadera con Dios, la única manera de entregarse de verdad a Dios es cuando Él es el Señor de mi vida. Si Dios, y lo voy a estar repitiendo esta mañana, si Dios no es el Señor de mi vida, no lo tengo de verdad. Si Cristo no es el Señor de mi vida, no lo tengo de verdad. Porque, no, pero yo oro todos los días, Señor, Señor. Pero la Biblia dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? En Mateo 7, 21 al 23. O también dice, ¿por qué o no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Por eso en Marcos capítulo 7, verso 6 en adelante, dice las Sagradas Escrituras, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El tema que estamos desarrollando lo hemos titulado Formando el carácter de Cristo. 4 verdades para que el carácter de Cristo se forme en mi vida. Primero, entrando a Él de verdad, haciéndome uno con Cristo. Segundo, por la revelación de Cristo. Cristo se empieza a manifestar, a revelarse, se empieza a darse a conocer. Tercer verdad, Cristo solo se revela por su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Él le dijo a Daniel, cierra el libro. Él le dijo a Juan, cierra el libro. Está escrito en las Escrituras o en la Biblia lo que Dios quiso revelar de Él y de su plan eterno. Cualquier revelación de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, fuera de las Escrituras, es una herejía, es un engaño, es una mentira. No, que el Señor me reveló a mí, pero muéstremelo por las Escrituras. No, es que Él me lo reveló y se me apareció en un caballo blanco, pero muestre por las Escrituras. No, es que el Señor y la gente se enoja. Muestre, toda revelación debe ser filtrada por una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. No hablen de interpretación, pero si todos los hombres que Dios llamó, todas las mujeres que Dios llamó, los 43 hombres y mujeres que Dios usó para escribir las Sagradas Escrituras, estos hombres conocían la palabra de Dios y sabían interpretar y enseñar bien las Sagradas Escrituras. Es más, si hubo un intérprete de las Escrituras fue Jesucristo. Él interpretó muy correctamente el Antiguo Testamento y lo trajo al cumplimiento del Nuevo. Y él interpretó muy correctamente el Antiguo Testamento y dijo, yo soy. Moisés dijo, pero ahora digo yo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ya con el carácter de Cristo, estos hombres interpretaron, enseñaron correctamente las Sagradas Escrituras. Siguiendo en el punto, en el Antiguo Testamento, todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios le conocieron, le reconocieron y se entregaron a Dios, y Él fue el Señor de sus vidas. En el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Pacto, que es igual, Cristo
se reveló a sus discípulos como el Señor. La palabra Señor en el Nuevo Testamento viene del griego kurios o kyrios. Significa Señor, amo, dueño, propietario, soberano, quien gobierna, quien tiene el control, quien me guía, quien me dirige. Eso tiene que ver con la palabra Señor. Vamos a leer un texto que pues realmente es muy confrontador y está en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14, donde las Sagradas Escrituras, o leámoslo desde el 10, Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 10. Es el segundo punto el que estamos desarrollando hoy, es la revelación de Cristo como Señor. La revelación de Dios en el antiguo pacto a los hombres que Él llamó como Señor. Cuando hablamos de este tema del señorío, la primera enojada, disgustada, es el alma. A el alma no le gusta que le hablen de señorío. A el alma no le gusta que le hablen de gobierno. A el alma no le gusta que le hablen de orden. El alma se molesta, se perturba, se siente amenazada porque dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu. Ese partir el alma del espíritu no habla de hacer daño, ni de herir, sino de separar y de ordenar a el hombre, de trasladar al hombre o a la mujer del gobierno del alma, el gobierno de lo circunstancial, el gobierno de los sentimientos, el gobierno de las emociones, el gobierno emocional, a el gobierno del espíritu, del fundamento, del equilibrio, de la sabiduría, del reino. Entonces el alma se molesta. Dice Segunda de Pedro capítulo 2, verso 10, hablando de los falsos profetas y los falsos maestros y de seguir falsas doctrinas. Dice Segunda de Pedro 2:10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, o sea, pura alma, pura carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Y desprecian el señorío. Entonces, estos hombres de Mateo 7:21, que habla las Escrituras, al verso 23, que desde una óptica, yo diría natural, diría uno, uy, yo quisiera ser como estos hombres. Mateo 7:21 dice las Escrituras, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en Lucas 13:25 al 27 es el mismo texto donde el Señor les dice, pero ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Se desprecia el señorío. Este tema es tan importante que por las Escrituras nos va a llevar a comprender que nosotros tenemos una sola necesidad y es la de tener Señor, la de tener a Cristo como el Señor de nuestras vidas, como el Señor de nuestras vidas. La verdad, tengo una serie de textos bíblicos en el Antiguo Testamento que yo sé que por tiempo y los textos bíblicos donde cada uno de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento le llamaron Señor. Le llamaron Señor, le llamaron Señor. Desde el Génesis capítulo 15, verso 2 y verso 8. Vamos a ir avanzando hasta donde podamos destapar cada uno de estos textos bíblicos. Y empecemos, no podemos tomar todos los hombres por cuestión de tiempo, pero miremos algunos. Génesis capítulo 15, verso 2. Cuando Abraham está en su
amistad, su relación, su comunión con Dios, dice Génesis capítulo 15, verso 2, y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Si empezamos a ver los hombres de Dios en su relación, su intimidad, su comunión con Dios, proclamándole como el Señor de sus vidas. En otras palabras, Abraham le dijo, usted es mi Señor, usted es mi amo, usted es mi dueño, usted es el propietario de mi vida, usted es el soberano de mi vida. Soberano es que Él hace lo que Él quiere. Usted es el que gobierna mi vida, usted tiene el control de mi vida, usted es el que me guía, usted es el que me dirige. No solo Abraham. Éxodo capítulo 4, verso 10 al 13. Moisés. Entonces uno ve la palabra Señor como muy bonita para adornar, para ponerla por allá en algún afiche, en un almanaque, ¿no? Pero, ¿será que esta palabra se está quedando solo en los labios? ¿O Él es el Señor de mi vida? Voy a dar un adelanto. De la única manera que yo puedo entrar a Cristo y yo puedo tener una relación con Dios verdadera, una relación íntima que sea un deleite, tener una vida en el orden de Dios, es cuando yo entro a Cristo proclamándolo, no solo con los labios, sino con un estilo de vida que se ha rendido a Él y que le proclama como el Señor de sus vidas, como el Señor de su vida, el que proclama a Cristo como el Señor de su vida. Dice Éxodo capítulo 4, verso 10 al 13, entonces dijo Moisés, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, dice, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Entonces yo miro ahí por las escrituras, esa palabra, Señor, viene el hebreo Adonai. Moisés le dijo, usted es mi Señor, usted es mi amo, usted es el dueño de mi vida. Por eso estos hombres hacían la voluntad de Dios. Por eso estos hombres caminaban en el orden de Dios. Por eso estos hombres fueron usados en la medida que Dios pudo usarlos para estremecer imperios y naciones, porque ellos sí tenían a Dios como el Señor de sus vidas. Porque hoy en día Dios, para muchas personas, Cristo para muchas personas, hablando de la revelación en el antiguo pacto como Dios y en el nuevo pacto ya revelado Dios en Cristo, para muchas personas Dios es una lámpara de Aladino, o una hada madrina, o un milagrero, o un proveedor, o un curador, o sanador, o Dios es un guardador, o Dios es mi protector. Todas esas manifestaciones de Dios son muy lindas y muy poderosas. El Señor es mi pastor, el Señor es mi proveedor. Bueno, Dios es mi proveedor, Dios es mi guía, y frases bien lindas. Pero el tema de hoy es para que el carácter de Cristo se forme en mi vida, la segunda verdad. Pero Dios es mi Señor, Cristo es mi Señor, mi amo, mi dueño, quien tiene control de mi vida, el que me guía, el que me dirige. Él es mi Señor, porque la Biblia habla de dos señores. La Biblia muy claramente habla de dos señores. Y no habla de Satanás como Señor en ninguna parte. A Satanás no lo pone como Señor. No, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Habla príncipe de este mundo, pero Mateo capítulo 6, verso 24. Dice Mateo 6, 24, las Sagradas Escrituras, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y a las riquezas. Yo miro todos estos hombres que tengo aquí en la escritura, digo, tremendo, porque estos hombres, todos estos hombres servían a las riquezas.
Servían al Dios de las riquezas, pero cuando obtuvieron un encuentro con el Señor, dejaron de servir al Señor de las riquezas para servir al Adonai, el Señor Dios del universo, el eterno, el santo, el poderoso. Pero hoy es como si fuera todo lo contrario. Llegamos a Dios o al Señor para servir al Señor o al Dios de las riquezas. Es como paradójico. Lo que para Moisés, en Hebreos 11, 24 al 27, fue un menosprecio. O sea, Moisés menospreció y tuvo en poco las riquezas de los egipcios y prefirió el vituperio de Cristo, el ir a aguantarse 40 años en el desierto en un proceso de formación fuerte con Dios, cuidando chivos y ovejas, y 40 años pastoreando un pueblo de una dura cerviz e incrédulo y rebelde. Yo me hubiera quedado en palacio de Moisés, siendo el próximo faraón, viviendo en cama de oro y disfrutando la bendición de la riqueza de los egipcios. Pero Moisés en Éxodo 4:10 y en Éxodo 4:13 y en Deuteronomio 17 proclamó a Dios como el Señor de su vida y menospreció las riquezas y prefirió el vituperio. Salomón en Primero de Reyes 3:10, cuando se le reveló Dios, Salomón de una dijo: Señor, Señor. Salomón lo proclamó Señor. Y Salomón, que tenía todas las riquezas habidas y por haber, y que no hubo antes hombre rico como él ni después, como dice las Escrituras, Salomón terminó diciendo: oye, todo es vacío. O sea, ¿qué le quiero decir? Que por lo que nosotros hoy nos sacrificamos y nos entregamos y nos disponemos para servir al Señor dinero, para estos hombres era, para Moisés lo menospreció, lo tuvo en poco, para Salomón era vanidad de vanidades y para Pablo era basura. Pablo decía en Filipenses 3:4 al 10, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y estos hombres eran multimillonarios. Mateo servía al Señor de la riqueza, dice Mateo 9:9 que estaba sentado al banco de los tributos públicos, pero llegó el Señor, el Dios poderoso, el Cristo glorioso, y se fue en pos del Señor. Yo creo que este es uno de los grandes tropiezos que no ha dejado que el carácter de Cristo se forme en muchos de nosotros. Segunda verdad, Cristo tiene que revelar como el Señor de nuestras vidas. El Señor. Este tema poco gusta, este tema es poco popular, porque es confrontador y aquí se da cuenta uno si tiene Señor o no tiene Señor, si tiene Rey o no tiene Rey, porque Jueces 21:25 dice la Escritura que en aquella época no había Rey sobre Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana. Pastor, pero es el antiguo pacto. Sí, pero dice Filipenses 2:21, dice también que cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. No lo que es de Cristo. O sea, cuando no hay rey, no hay Señor, cada uno anda detrás de lo suyo. Cada uno anda detrás de lo suyo. En Filipenses 2:21 lo confirmo. Entonces, todos estos hombres en el Antiguo Testamento le proclamaron Señor. David le dijo Señor en 2 de Samuel 7:18 cuando se le reveló. Nehemías capítulo 3 verso 15, capítulo 4 verso 14, el Señor, un texto muy conocido de Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor, o sea, Nehemías sabía que tenía un Señor gozoso y eso le producía fuerzas y le daba fuerza. Job también se le reveló el Señor. A Job, en Job 28:28 dice las Sagradas Escrituras que se le reveló el Señor. Se le reveló el Señor. Dice ahí el Job 28:28 dice, y dijo al hombre, aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. Él sabía que el Señor tenía control de su vida y que temer al Señor era la sabiduría. A Isaías en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, al Señor.
Jeremías en el capítulo 1, verso 6, en su conversión, dijo, ay, Señor, 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 soy un niño, pero Dios le dijo, como Dios era el Señor de Jeremías, le dijo, no digas que eres niño porque vas a hacer lo que yo te mando, lo que yo te mando. Porque no tener Señor, si estos hombres, Abraham, Moisés, David, Salomón, Nehemías, Job, Isaías, Jeremías, no hubieran tenido Señor, hubieran cometido unas locuras. Yo por ahí tengo un ejemplo de uno que no tenía Señor. Vamos a mirarlo en Juan capítulo 21. Me estoy adelantando un poquito al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento por cuestión de tiempo. Voy un poco rápido por cuestión de tiempo, pero hablamos con un pueblo entendido, un pueblo dispuesto que recibe las Escrituras o el consejo de las Sagradas Escrituras. Dice Juan capítulo 21, voy a leerlo desde el 21, dice, después de esto Jesús se manifestó tras a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenía algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7. De aquí quiero extraer una enseñanza bien poderosa. Juan 21, 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pedro, sin Señor, se había apartado, había vuelto a sus labores antiguas, cuando el Señor le había dicho, vení en pos de mí, os haré pescadores de hombres, y Pedro se quitó la ropa, la vestidura que habla de identidad. Pedro, dice la Escritura, en las condiciones que terminó, porque no tenía Señor. Pero ahí mismo en el capítulo 21 del verso 15 en adelante, dice las Sagradas Escrituras en el verso 18, Juan 21, 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Estoy dejando a entender de que muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. O sea, Pedro sin Señor, porque aquí Pedro se apartó del señorío. Por eso, volviendo a los ejemplos del Antiguo Testamento, todos los hombres y las mujeres de Dios, no solo con sus labios, sino con todo su ser, proclamaron a Dios, a Cristo, como el Señor de sus vidas. Ezequiel capítulo 2, verso 4, Señor. Daniel capítulo 1, verso 2, Señor. Tengo el ejemplo de Nabucodonosor, que terminó proclamando el Dios de Daniel como el Señor. Amós 1:8, Señor. Abdías capítulo 1, Señor. Miqueas 1:2, Señor. Habacuc, yo sé que es imposible anotarlos y si me pongo uno por uno igual el tiempo se nos va. Habacuc 3:18 y 19, Señor. Sofonías 1:7, Señor. Zacarías 9:14, Señor. Malaquías 1:6, Señor. Todos los hombres en el Antiguo Testamento reconocieron a Dios como el Señor de sus vidas. Por eso Dios restauró su imagen y su carácter en cada uno de ellos. A partir de que los hombres en el Antiguo Testamento proclamaron con todo su ser a Dios como el Señor de sus vidas, Dios empezó a tomar el control de ellos, Dios los empezó a dirigir, Dios los empezó a gobernar, Dios era el dueño de sus vidas. A partir de ahí ellos no hacían lo que les daba la gana porque tenían dueño, porque tenían amo, porque tenían Señor, porque tenían quien tenía el control de sus vidas. Si Dios no es mi Señor, no lo tengo. Podré tener una religión, una información o no sé, sí, una religión a mi conveniencia, buscando mis cosas,
pero si Dios no es mi Señor, no lo tengo. La única manera para entrar a Cristo, vamos a mirarlo ya en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. La palabra Señor en el Nuevo Testamento es Kurios o Kyrios. Amo, dueño, propietario, soberano, quien gobierna, quien controla, quien guía, quien me dirige. Quien me dirige. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el carpintero, o Jesús es el milagrero, o Jesús es el proveedor, o Jesús es el protector, o Jesús es el que resuelve los problemas. No, que Jesús es el Señor, el Cristo, el amo, el Rey, el que tiene control, el propietario, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La entrada a Cristo es esa confesión de fe, proclamando su señorío en nuestras vidas, en nuestras vidas, en nuestras vidas. Hechos capítulo 9, verso 3 al 6. Vamos a mirar el modelo de la conversión de Saulo a Pablo. Leámoslo desde el verso 1, Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Ya hablando del segundo punto, Cristo se revela como el Señor de mi vida, Y eso que tengo otros textos que voy a decirlos en cuanto a lo que dijo Cristo en el Evangelio. Dice Hechos capítulo 9, verso 1 al 3 y después leemos del 3 al 6. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aquí ya eran los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. O sea, hasta allí Saulo hacía lo que le daba la gana. Saulo creía que estaba sirviendo a Dios y estaba siendo controlado por su ego, por su yo, por su alma, y estaba persiguiendo a los discípulos del Señor que estaban haciendo la voluntad del Señor, que el Señor era el que tenía control de sus vidas, que lo que el Señor les decía que hicieran, ellos hacían, que no estaban buscando lo suyo propio, sino el reino y lo del Señor. Dice el verso 4 al 6, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, persiguiendo al Señor. Es que el que no hace la voluntad de Dios termina persiguiendo a Dios y termina queriendo destruirlo de Dios. Dice el verso 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. La primera revelación que recibió Saulo de Cristo fue su señorío. Su señorío, antes de revelársele su reino, su gracia, su resurrección, su nombre, que es nombre sobre todo nombre, se le reveló como Señor. Por eso el tema, bueno, ¿y cómo se forma el carácter de Cristo en mi vida? Primero entrando a Cristo de verdad, no como el cojo amagando, no a media, no como el ciego al lado, es haciéndome uno con Cristo. Después de que me hago uno con Cristo, lo segundo es que Cristo empieza a revelar a mi vida. Hay muchas verdades, misterios, secretos que Él quiere revelarse, pero la primordial es la de su señorío. Esa es la primera revelación que se debe recibir. Aquí está Saulo y el Señor se le reveló como ¿qué? Como el Kyrios. Sigamos leyendo, el verso 5 dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Hechos capítulo 9, verso 6. Él, Saulo, temblando y temeroso dijo, sanador, proveedor, libertador, multiplicador de finanzas, devuelve novios, porque mucha gente viene a la iglesia es para que el Señor le devuelva al novio, la novia, al esposo, la esposa. La iglesia no es un centro de brujería, la iglesia predica a Cristo y el reino.
Si usted va a la iglesia, vaya porque usted tiene una sola necesidad, necesita reino y señorío, no más. No necesito que él va a mi marido. Si usted entra en el reino y en el señorío, Cristo se lo devuelve. No, yo voy para que él me cure. Si usted va para que él lo cure, usted va con una motivación equivocada. Usted vaya a la iglesia es porque usted necesita señor, señorío, reino, gobierno. Lo que se perdió en el Edén no fue la salud. En el Edén no se perdió la hoja de vida, ni el empleo, ni el hijo, ni en el Edén se perdió el marido. En el Edén se perdió fue el reino, el señorío. Y en la cruz se vino a restaurar ese señorío. La única motivación por la cual yo me congrego, yo busco a Dios, es porque necesito Señor. Necesito quien gobierne mi vida, quien me controle, que Cristo sea mi dueño, mi amo, el que tome todo el control, el que dirija mis pasos. Eso es lo que necesitamos. Y el trabajo y la salud. Mateo 6:33, busquen primero el reino y su justicia, que el reino trae justicia y señorío, y lo demás viene por añadidura. ¿Se da cuenta? Si mi motivación no es que Él sea mi Señor, no lo tengo. Si Cristo no es tu Señor, no lo tienes. ¿Qué tengo entonces? ¿Una religión, una información o un cristianismo acomodado a mis propios intereses? Este tema es espinoso, a mí me confronta. A mí me confronta y yo digo, ¿será que yo tengo Señor? ¿Será que Cristo es mi Señor? ¿O Cristo es mi proveedor y multiplicador de finanzas? ¿O Cristo es mi curandero, mi sanador, mi protector de mi vida, de mis hijos? ¿O Cristo es mi Señor? Versículo 6, Él, Hechos 9:6, temblando y temeroso. ¡Qué reverencia! Y esto no es miedo, esto es respeto, porque Saulo ya se le había revelado el Señor. Con temor y con temblor, dijo, Hechos 9:6, dijo, Señor, griego Kyrios. Saulo está diciendo, hasta aquí yo hacía lo que me daba la gana. Esto me parece a Pedro. Ese Pedro terrible. Ese Pedro sin señorío, cortó orejas, inestable, inconstante, emocional, fe fluctuante, divisionista, agresivo. Bueno, ese Pedro, pero ya Pedro con Señor, hoy poderoso. Pedro cuando ya el Señor entró a su vida y tomó el control, ahí ese Pedro es de respeto. Lo mismo aquí Saulo. Hasta aquí Saulo, qué peligro. Pero cuando ya Cristo entró a su vida como Señor y se le reveló como Señor, tremendos hombres de Dios. Tremendos hombres de Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo dos verdades. Saulo al Señor Jesucristo en su conversión. La primera, Señor, griego Kyrios o Kyrios, usted es mi amo, usted es mi dueño, usted es el que tiene control de mi vida. Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Porque el que no tiene Señor hace lo que le da la gana, se mueve y hace lo que le da la gana con lo de Dios, con su relación con Dios, con su comunión con Dios. Pero el que tiene Señor hace lo que el Señor quiere y eso es su voluntad. Es su voluntad. Conocer la voluntad de Dios es conocer el deseo del corazón de Dios. Es lo que Dios quiere para mi vida, pero uno se levanta haciendo lo que le da la gana. Y entonces dice las Sagradas Escrituras, y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y le mandó un hombre llamado Ananías sin parecer, sin tanto estatus, un hombre sencillo. Y aquí Saulo, tremendo hombre, diría uno de la ley, perseguidor, conocido, tuvo que ser guiado por Ananías, un hombre común y corriente. ¿Pero por qué? Porque a Saulo el Señor Jesucristo le reveló como Señor y él lo confesó, y a partir de aquí ya Saulo fue transformado en un Pablo y no hacía lo que le daba la gana, sino lo que el Señor le dijera. Lo que el Señor le dijera. Entonces yo miro en las Escrituras, en Mateo, se le reveló el Señor. Mateo 6:24, Mateo 6:33, Mateo 9:9 o 9 del 7 al 10, ¿no? Mateo sirviendo al Señor el dinero a Mamón en el griego y dejó esas cosas o ese Señor para servir al verdadero que es a Cristo. Hay una revelación
muy poderosa en Mateo 4:10 que me gustaría leerla. Mateo capítulo 4, verso 10. Es el tema de hoy para ir cerrando. La segunda verdad para que el carácter de Cristo se forme en mi vida es que Él se tiene que revelar como el Señor, y no solo revelar, dar a conocer, sino ser el Señor de mi vida. Si usted piensa en un momento y dice, ay, estoy lleno de necesidades, el arriendo y no, la única necesidad suya y mía es que necesitamos Señor. Nosotros tenemos deudas, tenemos problemas, dificultades, es por el desorden en que hemos vivido, es porque hemos hecho lo que nos da la gana. Pero el que tiene Señor vive en el orden de Dios y anda en el orden del Señor y se le ve el fruto de ese orden, de ese reino, de ese gobierno. Eso se le ve el reino, pero a leguas, el que anda en el orden. Pero uno bien desordenado, uno haciendo lo que le da la gana, tomando decisiones las que quiere. Después se mete en problemas y termina uno olímpicamente diciendo, no es que el Señor me tiene en un desierto, y el Señor diciendo, ese es el desierto, pero de tu desobediencia. Ese es el desierto de tus malas decisiones, ese es el desierto de tus locuras. Porque estos hombres, o si Dios te mete en un desierto, te provee todo, porque los desiertos de Dios vienen con todos los gastos pagos. Lea Éxodo capítulo 5 y verá, Dios le dijo a Israel, a Moisés, váyale a Faraón que es ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto, y Dios en el desierto les dio toda la provisión. Mateo capítulo 4, verso 10, para ir cerrando, porque el tiempo se nos está terminando, dice las Sagradas Escrituras, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tremendo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Filipenses 2:11 dice las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Que tristemente Satanás reconoce el señorío de Cristo y muchos hijos de Dios o cristianos todavía no lo hemos reconocido. Filipenses capítulo 2, verso 11, o como dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan, increíble, como si tuvieran más fe los demonios que muchos de nosotros, hijos de Dios. O como dice Job capítulo 1, que Satanás le dijo a Dios, no, pero usted tiene a Job blindado, usted tiene a Job guardado, usted lo tiene protegido, usted lo tiene bendecido. O sea, el concepto de Satanás de Job era, porque no le podía mentir a Dios, muy claro. Satanás sabía que Job estaba blindado, guardado, protegido, bendecido, prosperado por Dios. Y muchos de nosotros no creemos esas verdades. Que Satanás es mentiroso, sí, pero con nosotros a Dios no le puede mentir. Filipenses 2:11 dice desde el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aquí coge a Satanás y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. O sea que Satanás está proclamando a Cristo como el Señor, porque dice toda rodilla y toda lengua a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Increíble. Y muchos hijos de Dios, segunda de Pedro 2:10, menospreciamos señorío. Al ángel Gabriel se le reveló como Señor, a Marcos 1:3 como Señor, Lucas 1:17 como Señor, a Juan 20:20 como Señor, a Tomás, Juan 20:28 como Señor, a Pedro como Señor en el 21:7, en Hechos 2:36, a Pablo como Señor, a Timoteo como Señor, a Tito como Señor, a Santiago como Señor, a Juan, a Judas como Señor. Ahora te toca a ti y a mí, no solo de labios, sino con todo nuestro ser, proclamar a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Te invito ahí en tu lugar, que ahí en intimidad, en comunión con Dios, cerremos con una oración y que reconozcamos la única necesidad que tenemos, que es del reino y el señorío de Cristo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús, Dios. Gracias por tu Espíritu y por tu palabra que es verdad. Gracias porque somos confrontados cada día con tu palabra, pero esas verdades son medicina para nuestro espíritu. Proclamamos esta mañana, no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro ser, que Jesucristo es el Señor, es el amo, es el dueño, es el soberano, el que tiene control, el que nos dirige, el que nos guía, el propietario, el que nos ha comprado. Somos de Él, Señor, somos su propiedad. Y te entregamos hoy nuestra voluntad, que es perversa, y queremos hacer la tuya, que es buena, agradable y perfecta, Señor.
Reconocemos que hemos menospreciado señorío, que tal vez la motivación para seguirte ha sido las cosas terrenales o los favores personales, Señor, pero hoy por tu palabra recibimos tu consejo divino y sabemos que la única motivación y deseo nuestro de tener relación, comunión, de congregarnos y de servirte es que tú seas el Señor de nuestras vidas. Gracias. Proclamamos que Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, para la gloria de Dios el Padre en Cristo Jesús. Victoriosos en Cristo Jesús.